Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otro video en esta oportunidad del juego Infinity Kingdoms. Bien, es un juego que está teniendo muy buena recepción de la comunidad de jugadores. Bien, últimamente está alcanzando más de 1 millón de descargas y bueno, por eso también nos decidimos a volver a traer contenido de este juegazo y también porque ustedes mismos nos lo han pedido. Que trajéramos nuevas guías. Bien, en esta oportunidad estaremos tratando de recomendaciones sobre emparejamientos o equipos de inmortales que tendríamos que utilizar. Por ejemplo, en el juego temprano, si somos jugadores free to play, y luego quizás si somos jugadores pay to win, o sea, si somos gastadores, podremos conseguir otros inmortales mejores de forma más fácil y quizás no tendríamos que armar estos equipos que son para jugadores free to play. Habrá que ver. Bien. Para lo que es el juego temprano, siendo sobre todo jugadores free to play. Para el elemento agua, o sea, porque vamos a ir por el elemento agua, tierra, viento, fuego y rayo. Lo que es el elemento sombra y sagrado, el tema que los dragones son complicados de conseguir, no son gratuitos, no son free to play. Uno se consigue en la tienda, o sea, se consiguen los cofres VIP. El otro se consigue en paquetes de paga, así que va a estar complicado para que los jugadores free to play lo consigamos. Y no sé, habría que ver más adelante cómo podemos hacer para conseguirlos y bueno, ir viendo. Por ahora serían los elementos que nombramos: agua, tierra, viento, fuego, relámpago. Bien, ya que bueno, Shadow o sombra y sagrado son los mejores elementos. Habrá que ver, yo qué sé, habrá que ver más adelante qué pasa. El juego recién salió y bueno, veremos si luego tenemos más formas de conseguirlos o si por lo menos los paquetes son bastante baratos y podemos comprarlos. O sea, habrá que ver. Bien, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. También aquellos que se quieran unir serán muy bienvenidos y les estaré muy agradecido por su colaboración adicional. Y más adelante, dependiendo de la cantidad de colaboradores que tengamos, estaba pensando en hacer quizás algún sorteo de alguna remera con el logo del canal de DKGamers. Y espero que les agrade. También, no sé, más beneficio, iremos viendo poco a poco cómo se vaya dando las cosas. Bien, vamos a lo que nos atañe, a lo que nos importa en esta guía, que serían los equipos, o sea, los equipos a conformar de inmortales en el juego temprano, luego en el juego tardío y si son pay to win y todo eso. Bien, el primer equipo que voy a estar recomendando es el que tengo ya aquí armado, es el más fácil de armar prácticamente, en 2 días lo consiguen, a no ser que tengan muy mala suerte, ¿no? Yo prácticamente en 2 días lo armé. Y tendríamos que nombrarlos bien. Sería Brunilda, Helena de Troya, Tomo de Gosen y Lancelot. Bien, para el elemento agua. Luego, para lo que serían otros elementos, vamos a mostrar al comandante. Así ven las animaciones que están buenísimas. La verdad que esto se lo han currado muy bien, como se le dice en varios países. Para tierra tendríamos que usar lo que sería a Boudica con Isabela, a Maritore y Cayomario. Para viento, Arminius, Moctezuma, Mulan y Robin Hood. Para fuego, Sanada, Yukimura, Salomón, Espartaco y Pelayo. Para rayo sería no me acuerdo el nombre. Se llama Abaoshi, vamos a mostrarlo, es el que tiene el lobo. Bien, sería Abaoshi Bien, tendríamos que usar a Abaoshi con William Wallace, Bodivere y Constanza. Para los jugadores free to play en el juego tardío, ya cuando prácticamente tienen todos los edificios mejorados y están bien avanzados en el juego, para el elemento agua sería Brunilda, Helena de Troya, Harald y Yoshitsune. Para tierra, Cleopatra, Leonias, Boudica. Podrían poner a Isabela de Castilla o Cayomario. Yo recomendaría Isabela de Castilla, pero si no la consiguen le meten a Cayomario.
Para viento sería Aníbal Barca, el rey Arturo, el emperador King y Moctezuma. Para fuego, Asoka, Federico, Hipólita y Salomón. Para rayo sería Pedro el Grande, Ricardo, Giseón, Abaoshi. Y podrían elegir, quizás cambiarlo por William Wallace. Ya dependerá cuál consigan y cuál puedan mejorar más fácilmente. Todos estos equipos lo tienen que poner con los dragones del elemento correspondiente, por supuesto. Si es un equipo de agua, con un dragón de agua. Luego tendríamos el enfoque Pay to Win, o sea, si son jugadores Pay to Win. Bien, sobre todo al fin del juego, que ya lograron meter bastante dinero. Bien, ya metieron unos cuantos miles de dólares, siendo grandes Pay to Win. Y lograron conseguir los mejores comandantes, prácticamente, o algunos de ellos. Para agua estaríamos recomendando a Merlín con Yoshitsune, Ramsés, Harald o Atila. O podría ir, no sé, sacar a Ramsés y conseguir a Harald y Atila, el consigan primero. Para tierra, Carlos el Grande, Alejandro Magno. Vamos a buscar a Alejandro Magno, que está bueno. A ver qué animación tiene. Anda por ahí arriba, creo. Este es Carlos Magno. Ricardo. ¿Dónde es? Y Alejandro Magno. Con su león. Decíamos para tierra. Podríamos usar a Alejandro Magno, Leonidas, Zenobia, Cleopatra. O sea, aquí hay varios inmortales. Por ejemplo, tenemos. Son 5 inmortales. Podemos tratar de variar. Yo que sé, si quieren. Podrían descartar a Zenobia y dejar Cleopatra. O ya verían ustedes, más o menos. Para viento, Balduino, el emperador King. Para arena, sobre todo, tendrían que utilizar a Balduino con Aníbal Barca. Van a ir muy bien. Y si no, podrían poner a Arturo o Saladino. Eso ya verían ustedes bien por ahí en la vuelta. Para fuego, Asoka, la emperatriz Wood, Hipólita. Y podrían poner a Federico o William Wallace. Yo recomendaría que si pueden, son grandes pagadores y bueno, pueden conseguir a Federico, usen todo, o sea, Asoka, emperatriz Wood, Hipólita, Federico. Y si no le queda más remedio, me echará William Wallace. Para rayo, Gengis Khan, Giseón, Pedro el Grande y el Cid o Ricardo, o dependiendo que consigan ahí, los van metiendo. Bien, y los dragones, como le digo, lo mismo, cada uno con su elemento. Acá mostrando también un poco lo de las animaciones, que la verdad que está muy bueno. Mostramos a Cleopatra llegando con su serpiente. Emperatriz Wu, el dragón. Y aquí venimos. Bien. Hay varios inmortales más, habría que ver. Hay que ver, estos son algunos que están que vamos a estar recomendando. Y bueno, más adelante puede variar, puede cambiar, ¿no? Son algunas recomendaciones, no se lo tomen a 100%, o sea, pueden cambiar y ustedes pueden obtener mejores resultados con otros. Bien, aquí como pueden observar, tenemos los dragones, cada uno tiene su elemento. Bien, agua, tierra, dragón del rayo, del viento, del fuego, acá de la sombra y acá de lo sagrado. Lo malo, como les digo, esto del dragón en la tienda VIP, sí o sí. Hay otra vuelta para conseguirlo, fíjense. Acá tenemos que pagar para conseguir a Merlín. O sea, Merlín también, eso es lo que tiene. Tendremos que pagar un par de dólares, 10, 15 dólares, no sé bien cuánto estaría. Para conseguirlo, aquí conseguimos las 100 esculturas o 100 fragmentos. Allí, aquí tenemos a Zenobia también. Hay unos que son de paga. Y por eso quizás sean un poco más difíciles de conseguir para los jugadores free to play. Entonces, no sé. Isabel Bartome. Vamos a ir más adelante a ver si
Aquí en los últimos debería estar el dragón. Bien, huevo de dragón de la sombra. Fíjense. Complicado. Bien. Para conseguir ese dragón de la sombra. Por eso les decía. El tema es ese. Y el de los sagrados también es complicado. Porque nos los ponen supuestamente para conseguir en estos paquetes. Y habrá que ver. Bien, aquí si le damos, por ejemplo, no veo ningún huevo de dragón en este cofre. Elige la siguiente recompensa, Atila, dejando el magno, pero no me dice nada del dragón. No sé aquí a los cofres. Aparentemente no hay nada. Habría que ver si nos dan la posibilidad de conseguirlo acá. Por algo nos manda para este lugar. Bien. No es fácil. Bien. Eso iba a tener muy en cuenta. Por eso les decía lo de la sombra y el dragón sagrado. O sea. Por eso me baso mejor en lo que viene a ser los otros elementos. O sea, obvio que si son grandes gastadores, van a poder conseguir a lo que son los de sombra o lo de luz, ¿no? Estos que son los más ahí de sombra. Agua rayo. Vamos a ir a buscar alguno de estos de sagrado. Teodora. Illuminadesh. Habría que ver lotes especiales. Aparece regularmente en los lotes especiales. O sea, tenemos que comprar estos cofres para ver si nos tocan. Que son estas acá. O sea, bien que aquí lo conseguimos supuestamente. Del Cid. O sea, no es fácil, es complicado. Así que por eso les decía. Algunos me pareció que, sobre todo el tema de lo sagrado, bien Teodora ahí. Acá en mercado, por ejemplo, sala de inmortales. Sí, pero no es tan fácil de conseguir acá. En el mercado, ahora no está, no lo desbloqueé todavía. Pero por eso les decía el tema ese. Más adelante, cuando suba más de poder, o sea, he vuelto, estoy en una alianza bastante activa, como pueden observar. Más adelante seguir haciendo más videos especificando más, o sea, por ejemplo, agarrando un par de inmortales o algún inmortal y haciendo una guía más profunda, porque como ustedes pueden apreciar, tenemos los equipamientos, tenemos el tema del poder del inmortal, el número de tropas, tenemos acá el tema de potenciarlo con estos elementos, donde podemos conseguir cada uno de estos elementos. Bien, todo eso también es muy importante. Bien, y ya igual aprovecho y les muestro. Por ejemplo, tendría que conseguir esto, no tengo ninguno. Estos son todos temas a tener muy en cuenta. Acá, por ejemplo, a este le puedo equipar esta espada. Que eso lo tengo que conseguir de los gnomos en campo abierto. Una vez que tenemos todos, que activamos y se va a ir subiendo. Bien. Así que esto también es muy importante. Todo a tener en cuenta. Bien. Y bueno, más o menos eso es la guía que estaba haciendo hoy de, vamos a recomendar, como quien dice, los equipos de inmortales que estamos recomendando. Yo por ahora pude armar el de agua, o sea, llevo prácticamente 2 días, bien. Ya tengo el dragón, tengo el equipo, es el más fácil. Y bueno, a medida que vayamos progresando, vamos a ir consiguiendo otros mejores. Y los podremos ir armando de mejor forma, irlos probando más. Y ya hacer otras recomendaciones también. Bien. También hacer guías más profundas, si así ustedes lo quieren. De cada uno de los inmortales. Bien, ver, no sé, cuáles serían los mejores inmortales. O analizar quizás por ejemplo, podríamos analizar que es un inmortal tipo tanque, DPS, con efecto en área, bien, en tiempo de elemento.
Por ejemplo, que este es mejor para cierto tipo de tropa. Bien, o sea, todo así. Todos estos temas, bien, todo lo que hay para hablar de los inmortales, que como les digo, da para bastante rato. No tenemos el territorio, las alianzas, varios elementos, muchísimas cosas para tratar. Hay contenido para rato. Bien, espero que les haya gustado, que les haya servido. No voy a alargar más este video. Y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que me brinda. Espero que les sirva. Nos estaremos viendo próximamente en el juego, subiendo más contenido. Esto fue otro video, otra guía de Gamers. Hasta la próxima. Bien, muchísimas gracias por todo. Nos estaremos